Hola amigos. Bienvenidos una vez más al canal Descubriendo el Mundo. La historia de la Cueva de los Tallos y del Padre Crespi en Ecuador es una cuenta misteriosa y controvertida, que se alega a civilizaciones desconocidas, artefactos de oro extraños, un sistema de cuevas subterráneas que contiene una biblioteca metálica, representaciones de figuras extrañas que conectan a la América precolombina con los antiguos sumerios, símbolos que representan una lengua desconocida, evidencia de contacto extraterrestre, y una conspiración del Vaticano con miles de artefactos que faltan. En la Cueva de los Tallos, podrían existir los restos de una desconocida y misteriosa civilización. A una altitud aproximada de 800 metros, en las faldas de la cordillera del Cóndor, Ecuador, se encuentra la entrada oficial de la impresionante Cueva de los Tallos. El acceso consiste en un túnel vertical de 2 metros de diámetro y 63 de profundidad al que es muy peligroso descender. A partir de ahí, un laberinto de kilómetros repleto de cavernas excavadas por alguien o algo que deben ser recorridas en completa oscuridad. Muchos son los exploradores que han perdido la vida intentando encontrar los tesoros de esta entrada al inframundo. La cueva es denominada habitualmente de los Tallos, debido a que su sistema de cavernas es el hábitat de unas aves nocturnas llamadas tallos, que constituyen la misma especie que se ha hallado en otras cavernas de Sudamérica. En las inmediaciones, viven los Shuar, quienes en el pasado fueron conocidos con el nombre de jíbaro. Ellos son los primeros exploradores del sistema subterráneo de Tallos, ya que cada mes de abril bajaban a la cueva para hurtar los polluelos de los tallos. La Cueva de los Tallos fue revelada al mundo por el espeleólogo Juan Morix en 1969, pero ya fue descubierta antes por las exploraciones militares ecuatorianas. En la expedición de Juan Morix, la Cueva de Tallos se dio a conocer por ser un lugar donde se encontraron diversos ooparts. Los más famosos, unas planchas metálicas que contenían unos dibujos e inscripciones pertenecientes a una antigua civilización al parecer no humana. Según el acta notarial del hallazgo del 21 de julio de 1969, en Guayaquil se puede leer: he descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten especialmente en láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de la historia de una civilización cero de la cual tenemos hasta la fecha el menor indicio, dijo Juan Morix. Bajo el testimonio de Morix, en la cueva se encuentra una impresionante biblioteca metálica que contiene la historia de la humanidad de los últimos 250.000 años. El misionero católico Paolo Carlo Crespi fue un sacerdote erudito y multifacético que vivió en la región de Ecuador a mediados del siglo XX. El padre Crespi fue un sacerdote salesiano misionero que vivió en la pequeña ciudad de Cuenca, Ecuador, durante más de 50 años, dedicando su vida al culto y a las obras de caridad. El sacerdote era una persona de muchos talentos, era un educador, un botánico, un antropólogo, músico, incluso también un gran humanista. En 1927, su vocación misionera le llevó a vivir al lado de los indígenas ecuatorianos, haciéndose cargo de los indígenas, y consiguiendo el respeto de la tribu jíbaro, que comenzó a considerarlo como un verdadero amigo. Como muestra de gratitud, durante las décadas que el padre Crespi estuvo con ellos, los indígenas le donaron cientos de piezas arqueológicas que datan de un tiempo desconocido, explicando que eran objetos que encontraron en un túnel subterráneo que hallaron en la selva de Ecuador. Muchos de ellos eran de oro, talladas con jeroglíficos de un idioma desconocido y todavía nadie ha podido descifrarlo. Los objetos habían sido recuperados por los indios en una cueva muy profunda, conocido como la Cueva de los Tallos. Siendo un hombre de cultura, el padre Crespi pronto se dio cuenta de que los extraordinarios artefactos mostraban similitudes preocupantes con la iconografía de las antiguas civilizaciones mesopotámicas, lo que sugería algún tipo de conexión entre culturas que se desarrollaron en lados opuestos del planeta. El padre Crespi estaba convencido de que las láminas y las planchas de oro donados a él, y que él estudió, indican claramente que el antiguo mundo de Oriente Medio, antes de la gran inundación, estaba en contacto con civilizaciones que se habían desarrollado en el Nuevo Mundo, ya presente en América desde hace 60.000 años. Según el padre Crespi,
los jeroglíficos arcaicos que habían sido grabados, o tal vez prensados con moldes, no eran otros que la lengua materna de la humanidad, la lengua que se hablaba antes del diluvio. En su ingenuidad de un hombre de fe y cultura, el religioso no se dio cuenta de que sus ideas ponían seriamente en cuestión las teorías establecidas por la arqueología convencional, ya que los artefactos donados habían formado una colección muy grande de objetos. En 1960 Crespi solicitó y obtuvo el permiso del Vaticano para crear un museo en la misión salesiana de Cuenca. Para Cuenca fue el museo más grande que jamás se haya creado en el Ecuador, por lo menos hasta 1962, cuando un misterioso incendio destruyó por completo la estructura, y la mayoría de los hallazgos se perdieron para siempre. Sin embargo, Crespi parece haber sido capaz de salvar algunas piezas que se escondieron en un lugar que solo él conocía. En 1969, Juan Morix, investigador húngaro naturalizado argentino, exploró a fondo la cueva, encontrando muchas láminas de oro que reportó tenían incisiones arcaicas como jeroglíficos, estatuas antiguas de estilo del Oriente Medio, y muchos otros objetos de oro, plata y bronce, cetros, cascos, discos, placas. Crespi indicó a Morix cómo entrar en la cueva y cómo hallar el camino correcto en el insondable laberinto situado en sus profundidades. En 1972, fue Erik Bohm, escritor sueco, el que difundió la noticia del descubrimiento del investigador húngaro. Cuando la noticia del extraño descubrimiento de Morix se extendió por todo el mundo, muchos eruditos decidieron explorar la cueva con expediciones privadas. Una de las primeras y más audaces expediciones que se llevó a cabo en 1976 fue realizada por el investigador escocés Stanley Hall, en la que participaron el astronauta estadounidense Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, el 21 de julio de 1969. Se dice que el astronauta informó que en los 3 días que permaneció en el interior de la cueva eran incluso más significativo que su legendario viaje a la Luna. A finales de los años 70, Gabriele D'Annunzio Baraldi visitó por un largo tiempo Cuenca, donde se reunió tanto con Carlo Crespi y Juan Morix. En esa ocasión, Carlo Crespi confió al ítalo-brasileño que la cueva de los Tallos era insondable y que las miles de ramificaciones subterráneas no eran naturales, sino más bien hecho por alguna cultura en el pasado. Según Crespi, la mayoría de los hallazgos que los nativos le entregaron provenía de una gran pirámide subterránea, ubicada en un lugar secreto. El religioso italiano confesó entonces a Baraldi que, por temor a futuros saqueos, ordenó a los nativos que cubrieran de tierra la totalidad de la pirámide, de modo que nadie pudiera encontrarlo. Baraldi se dio cuenta de que en muchas placas y láminas de oro fueron recurrentes diversos signos: el sol, la pirámide, la serpiente, el elefante. En particular, la placa donde una pirámide fue grabada con un sol en su cumbre, fue interpretada por Baraldi como una masiva erupción volcánica que ocurrió en el pasado distante. Cuando Carlo Crespi murió en abril de 1982, su fantasmagórica colección de arte antediluviano fue sellada para siempre, y nadie podía admirarlo. Hay muchos rumores sobre el destino de los preciosos artefactos recogidos pacientemente por el religioso de Milán. Algunos fueron simplemente enviados en secreto a Roma, y ocultados en alguna bóveda del Vaticano. Muchos arqueólogos convencionales han acusado al padre Crespi de ser un impostor o simplemente un visionario, que hizo pasar planchas de oro como genuinos y los cuales eran simplemente falsificaciones o copias de los artefactos de Oriente Medio. Pero a pesar de las acusaciones de la arqueología convencional, permanecen las fotografías y numerosos testimonios de muchos estudiosos que demuestran su veracidad. Extrañas muertes relacionadas con la Cueva de los Tallos. Juan Morix murió en extrañas circunstancias, nunca aclaradas, en 1991, dejando a Julio Goyen Aguado como heredero de toda su fortuna de tesoros arqueológicos. En 1999, el espeleólogo argentino, de origen vasco, Julio Goyen Aguado, que estuvo presente en la expedición de 1976, y heredero del tesoro Morix, falleció en un accidente de tráfico, al volcar de madrugada su camioneta en una carretera próxima a San Rafael, en las cercanías de un puente sobre el río Diamante, al sur de Mendoza.
Entre 1995 y 1998 se desató una absurda y cruel guerra entre Perú y Ecuador por una disputa de demarcación de fronteras, conocida como el conflicto del Cenepa. Se dice que había unos intereses petrolíferos, pero lo cierto es que también dentro de la zona en disputa se hallaba casualmente la Cueva de los Tallos. El conflicto se cobró cientos de muertos. Algunos de los artefactos encontrados en Tallos, como hemos visto, son venerados por la élite Illuminati, que manipula el poder político, cultural, económico y religioso de la Tierra. En 1976, se envió una expedición criminal a la Cueva de Tallos, para secuestrar y ocultar a la humanidad las pruebas culturales de otras civilizaciones que habitaron la Tierra hace miles de años. Esta información se oculta al público, pero ellos la conocen perfectamente. Descripción general del tesoro de Tallos. 1. Una biblioteca de miles de libros de metal sobre repisas, cada libro pesando alrededor de 20 kilos, páginas grabadas por un lado con símbolos, diseños geométricos e inscripciones. 2. Una segunda biblioteca de placas translúcidas, estas placas son duras, pulidas y rectangulares con canales incrustados y situadas sobre caballete cubierto con láminas de oro. 3. Cientos de estatuas humanas isomórficas, algunas sobre pedestales pesados, representando varias especies de animales e insectos, también humanos en diferentes posiciones demostrando una variedad de emociones. 4. Barras de metal de varias formas, junto con juguetes y montones de oro aluvial. 5. Instrumentos para hacer botones y joyas. 6. Puertas selladas, posiblemente tumbas cubiertas en piedras semipreciosas. 7. Un sarcófago hecho de un material translúcido que contenía un gran esqueleto humano cubierto en oro. No debemos olvidar que son numerosas las tradiciones antiguas que se basan en la existencia de ciudades intraterrenas conectadas mediante una vasta red de pasadizos. Lo que es evidente es que la Cueva de Tallos ha sido objeto de distorsión de la realidad, encubrimiento de la información, incluso plagio de la misma, trabajos secretos y declaraciones misteriosas. La impresión que se tiene al escuchar esta historia es que alguien quería ocultar las fantásticas piezas arqueológicas recogidas y estudiadas por el religioso italiano y por muchos arqueólogos. ¿Pero por qué? ¿Por qué querer ocultar los paralelismos entre las culturas precolombinas de Mesopotamia y aquellos que son claramente evidentes? Porque los arqueólogos victorianos creían en la pacífica existencia de una cultura madre antes de que ella hubiera generado culturas hijas con el mismo sistema iconográfico, simbólico y religioso. Y porque hoy los arqueólogos convencionales se oponen ferozmente a esta hipótesis negando esta posibilidad a toda costa. ¿Qué valor tendría el saber que la humanidad desciende de una sola civilización global avanzada antediluviana? Haremos otro video hablando sobre los zoopartos encontrados en la Cueva de los Tallos, en La Maná y en diferentes partes del Ecuador. También estaremos hablando sobre los gigantes del Ecuador. Gracias por ver el video. Si sabes más sobre este tema, o quieres que investiguemos un tema en particular, cuéntanos en los comentarios.